y te quedes a solas con tu mente, habrá un pensamiento que querrás expulsar, pero que se clavará como un cuchillo. ¿Y si la próxima mujer con la que te acuestes no solo toca tu cuerpo, sino que abre la puerta más oscura de tu inconsciente? No lo sentirás al principio, porque el deseo disfrazará todo de placer y adrenalina. Pero detrás de esos ojos, detrás de esa sonrisa que parece inocente, puede estar acechando la parte de ti que has intentado enterrar toda tu vida. Carl Jung lo sabía. Cada encuentro íntimo no es un simple juego de piel. Es un choque brutal entre dos psiques. Tú crees que compartes una cama, cuando en realidad compartes demonios. Y lo peor es que esos demonios no piden permiso. Se infiltran, se alimentan de tu energía y se quedan allí, en silencio, esperando el momento exacto para destrozarte desde dentro. No es un cuento moralista ni una advertencia barata. Es un recordatorio de que cada mujer que dejas entrar en tu cama se convierte en un espejo de lo que eres y, sobre todo, de lo que intentas negar. ¿De verdad crees que puedes acostarte con alguien y salir intacto? ¿De verdad piensas que el contacto físico no arrastra consigo memorias, traumas y fantasmas? Jung lo llamó el encuentro con la sombra. Ese lado tuyo que no quieres mirar, pero que se despierta en el roce de otra piel. Imagina esto. Estás ahí, con la respiración acelerada, convencido de que dominas la situación. Pero en lo más profundo, tu inconsciente empieza a abrir grietas, y de esas grietas brotan los miedos, la dependencia, la obsesión. Te dices a ti mismo que es solo una aventura, un juego pasajero. Y al día siguiente, cuando crees que todo terminó, descubres que ella sigue contigo, no en tu cama, sino en tu mente. Ha quedado marcado. Y esa marca no desaparece fácilmente. ¿Sigues pensando que acostarte con una mujer es un acto sin consecuencias? Espera, porque lo que viene a continuación hará que cada vez que mires a los ojos de alguien antes de desnudarte, sientas el vértigo de estar a punto de saltar al vacío. Y aquí está lo que casi nadie se atreve a reconocer. Cuando te unes a una mujer, no solo compartes tu cuerpo, compartes tu historia entera. No son caricias lo que intercambias, son memorias invisibles, huellas emocionales, energías que viajan sin pedir permiso. Jung advirtió que el inconsciente colectivo no es una teoría abstracta, es un océano real que conecta nuestras almas. Cada encuentro sexual es como abrir una grieta en ese océano. Tú le das parte de tu mundo interno y, a cambio, recibes fragmentos del suyo, quieras o no. Por eso, muchos hombres terminan confundidos, atrapados, obsesionados. No entienden por qué no pueden sacarse a esa mujer de la cabeza, por qué la sienten aunque no esté presente. Es simple. Ella dejó algo en ti, algo que no se borra con duchas ni con distancia. El problema es que nunca ves la factura en el momento. Crees que solo fue un instante de placer, pero lo que realmente ocurrió fue un intercambio profundo de símbolos, de arquetipos, de sombras. Y ese intercambio empieza a moldear tu vida silenciosamente. De repente adoptas sus miedos, arrastras sus frustraciones, incluso llevas contigo heridas que no te pertenecen. No lo notas porque tu ego te repite que sigues siendo tú mismo. Pero en las profundidades, tu psique ya ha cambiado. Y lo que es más aterrador, esa transformación puede arrastrarte a repetir patrones que ni siquiera son tuyos. Aquí entra lo que Jung llamaba la proyección. Crees que te enamoras de ella, que te atrae algo especial, pero en realidad lo que ves es una parte de ti que nunca habías mirado. Ella se convierte en pantalla, en reflejo de tu propio inconsciente. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando ese reflejo no es lo que esperabas? ¿Qué pasa cuando lo que aparece no es ternura ni complicidad, sino carencia, dependencia, vacío?
Es entonces cuando la cama se convierte en una trampa, porque ya no estás con ella, estás atrapado contigo mismo, con una parte que habías intentado reprimir durante años. Y aquí viene el giro más inquietante. Muchos hombres se pierden en mujeres que jamás conocieron realmente, porque lo que aman, lo que persiguen, no es a ella, sino la imagen que su inconsciente proyectó sobre ella. Y claro, cuando la realidad no coincide con esa imagen, el castillo se derrumba y tú caes con él. Por eso Jung insistía: conocer a una mujer es enfrentarse a tu propio inconsciente, disfrazado de rostro ajeno. Y ese enfrentamiento no siempre termina bien. Ahora dime, ¿de verdad sigues pensando que acostarte con alguien es algo ligero? ¿De verdad sigues creyendo que no hay riesgo? Porque el verdadero peligro no es lo que ocurre en la cama, sino lo que despiertas en tu mente después de salir de ella. El sexo. Todos creen que lo entienden, pero pocos saben lo que realmente sucede ahí dentro. Porque más allá del sudor, del contacto y de los gemidos, hay un lenguaje oculto que no se escribe con palabras, sino con símbolos arquetípicos que están grabados en lo más profundo de nuestra psique. Jung decía que la sexualidad es la vía más directa para que el inconsciente se exprese. Por eso lo que haces en la cama no es solo un acto físico, es una conversación entre tus sombras y las de la otra persona. Cada gesto, cada mirada, cada forma de tocar está revelando tu relación con lo masculino y lo femenino dentro de ti. No es casualidad que algunos se entreguen con una agresividad desmedida, mientras otros se pierden en la ternura o en la sumisión. El sexo es la puesta en escena de tus complejos, de tus traumas y de tus deseos reprimidos. Y lo más inquietante es que muchas veces, en lugar de placer, lo que estás repitiendo son heridas que nunca cicatrizaron. Imagina que en mitad del acto, cuando crees que todo es pasión y adrenalina, lo que realmente estás viviendo es la repetición de un patrón infantil. La búsqueda de aprobación, el miedo al abandono, la necesidad de ser aceptado. Eso explica por qué tantos hombres salen de la cama con una sensación de vacío brutal, incluso después de haberlo tenido todo, porque no era el placer lo que buscaban, sino una confirmación de que valen algo. Y esa confirmación nunca llega, porque no depende de la mujer que está contigo, sino de la herida que arrastras dentro. Lo perturbador es que, al mismo tiempo, ella también está librando su propia batalla inconsciente. Tú crees que solo está disfrutando, pero quizás lo que está poniendo en juego es su necesidad de control, su miedo a la soledad, su capacidad de manipulación. Así, lo que parecía un encuentro placentero se convierte en una danza de máscaras donde ninguno muestra lo que realmente es y ambos salen cargando con los fantasmas del otro. El sexo es poder, pero no en el sentido superficial en el que solemos pensarlo. Es poder porque despierta lo más primitivo, porque conecta con la parte de ti que ni tú mismo dominas. Por eso puede ser sanador o puede ser destructivo. Puede liberarte de cadenas o puede atarte a nuevas más pesadas. Todo depende de con quién lo compartas y de si eres consciente de que, en el fondo, no estás desnudo de cuerpo, sino desnudo de alma. Y aquí está lo más aterrador. Cuando te unes a una mujer en ese nivel, no solo penetras su cuerpo, ella también penetra tu mente. El intercambio no es de fluidos, es de símbolos, de miedos, de historias familiares enteras que se entrelazan en un solo instante. Y aunque la noche termine, lo que despertaste en ese momento seguirá contigo. Esa es la verdadera razón por la que Jung decía que cada relación sexual puede cambiarte la vida entera. El sexo es poder, pero no en el sentido superficial en el que solemos pensarlo. Es poder porque despierta lo más primitivo,
porque conecta con la parte de ti que ni tú mismo dominas. Por eso puede ser sanador o puede ser destructivo. Puede liberarte de cadenas o puede atarte a nuevas más pesadas. Todo depende de con quién lo compartas y de si eres consciente de que, en el fondo, no estás desnudo de cuerpo, sino desnudo de alma. Y aquí está lo más aterrador. Cuando te unes a una mujer en ese nivel, no solo penetras su cuerpo, ella también penetra tu mente. El intercambio no es de fluidos, es de símbolos, de miedos, de historias familiares enteras que se entrelazan en un solo instante. Y aunque la noche termine, lo que despertaste en ese momento seguirá contigo. Esa es la verdadera razón por la que Jung decía que cada relación sexual puede cambiarte la vida entera. Lo que casi nadie entiende es que en ese instante no estás solo frente a una persona, estás frente a generaciones enteras. La energía que recibes de ella no nació con ella. Proviene de su madre, de su abuela, de todas las mujeres que la precedieron. Es un linaje que entra en contacto con tu propio linaje, como si dos ríos cargados de memorias invisibles chocaran en mitad de la noche. Y tú, ingenuo, crees que solo compartes placer. Por eso hay encuentros que te marcan de una forma tan brutal que aunque pase el tiempo, aún lo sientes como cicatrices invisibles. No se trata del recuerdo de su cuerpo, sino de la energía ancestral que se unió a la tuya. Y aquí está lo peligroso. Si ella arrastra traumas no resueltos, si su vida está llena de vacíos o de ira reprimida, gran parte de esa carga se traslada a ti. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir con emociones que no te pertenecen. Te levantas distinto, piensas distinto, actúas distinto. No sabes por qué, pero algo en ti cambió. El sexo es la puerta más directa al inconsciente, pero también es la autopista por la que viajan todos los fantasmas que no sabías que existían. Y si no eres consciente, te conviertes en una víctima de esas fuerzas. Porque mientras crees que disfrutas, lo que realmente haces es ceder tu voluntad a algo más grande que tú, a algo que no controlas. Por eso tantos hombres terminan confundidos, obsesionados, atrapados en relaciones que parecen inexplicables, porque lo que los ata no es el amor, ni siquiera el deseo, sino la red invisible de energías y símbolos que se activó en ese encuentro. La mayoría jamás se detiene a pensarlo. Creen que el sexo es una descarga, un pasatiempo, una válvula de escape, y no entienden que cada orgasmo es un pacto, un intercambio que deja huellas en lo más profundo de su ser. Y esas huellas, si no sabes leerlas, terminan dominando tu vida. Esa es la advertencia de Jung, y esa es la advertencia que casi nadie quiere escuchar. Y si creías que todo esto era suficiente para inquietarte, espera, porque lo que viene es aún más perturbador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen adictas al sexo, como si nada en el mundo pudiera llenarlas? No se trata solo de placer físico, ni de la búsqueda constante de novedad. En realidad, lo que están persiguiendo es un contacto con lo divino, aunque de manera distorsionada. Jung lo advirtió. La energía sexual es la misma energía que impulsa al ser humano hacia la espiritualidad. El problema es que, cuando no la canalizas hacia la creación, hacia el arte, hacia lo trascendente, se convierte en una obsesión que consume. Cada vez que buscas sexo como escape, lo que haces es anestesiar el vacío en lugar de comprenderlo. Esa ansiedad que te empuja a buscar cuerpos nuevos no es hambre de placer, es hambre de sentido. Pero el inconsciente es astuto. Te hace creer que otro rostro, otra piel, otra experiencia va a apagar esa sed. Y lo único que consigues es hundirte más en la dependencia.
Porque la verdad brutal es que no deseas a esa mujer. Deseas lo que crees que ella puede darte. Una tregua con tus propios demonios. Ahora piensa en lo siguiente. Cuando el sexo se convierte en adicción, tu psique empieza a tratar a la mujer no como un ser humano, sino como un símbolo. Ella deja de ser ella, se convierte en un recipiente para tu sombra. Y ahí radica el verdadero peligro. Porque cuando reduces a alguien a un símbolo de tu vacío, lo que estás haciendo es alimentar aún más la bestia interior que nunca se sacia. Por eso, cuanto más buscas, más insatisfecho quedas. El sexo mal entendido no solo consume tu energía, consume tu alma. Cada encuentro hueco te aleja un poco más de ti mismo. Te desconecta de la posibilidad de experimentar lo sagrado que late detrás de la unión auténtica. Porque sí, el sexo puede ser divino, puede ser la puerta a un estado de conciencia superior, pero solo si lo haces desde la verdad, no desde la carencia. Jung sabía que Eros era mucho más que deseo. Era la fuerza que podía unirte al sentido más profundo de la vida. Pero si lo utilizas como droga, Eros se convierte en tu verdugo. Y aquí es donde deberías detenerte y pensar. ¿Estás usando el sexo como un puente hacia algo más alto o como una trampa que te hunde más abajo? Porque cada decisión en la cama define mucho más de tu destino de lo que imaginas. Y lo que hoy parece una aventura pasajera, mañana puede ser la cadena que te impida crecer. Y ahora que has llegado hasta aquí, tienes que enfrentarte a la pregunta más incómoda de todas. ¿Estás dispuesto a asumir el precio de lo que significa acostarte con alguien? Porque el sexo no es un juego, nunca lo fue. Es un ritual silencioso, un pacto sin contratos, un viaje al fondo de ti mismo en el que cada mujer que tocas deja huellas invisibles en tu piel psíquica. Quizá hasta hoy pensabas que controlabas el deseo, que dominabas cada encuentro, pero la verdad es que el deseo siempre ha jugado contigo. Y mientras creías ganar, eras tú el que iba perdiendo poco a poco tu esencia. El gran peligro no es ella, no es su cuerpo, no es su presencia. El verdadero peligro es lo que despierta en ti, lo que activa en tu sombra, lo que destapa de tu inconsciente. Porque cada orgasmo es un terremoto interno, y lo que se derrumba no siempre vuelve a levantarse igual. Por eso, antes de ceder al impulso, deberías preguntarte: ¿estoy preparado para lo que voy a abrir dentro de mí? Porque en ese momento, no solo estás con otra persona, también estás con todos los fantasmas que has querido ignorar. Y una vez despiertan, no vuelven a dormirse fácilmente. Si has sentido este vértigo en lo más hondo mientras escuchabas, es porque tu mente ya sabe la verdad. El sexo no es simple, ni inocente, ni casual. Es un espejo brutal que refleja lo que eres y lo que escondes. Y ahora depende de ti decidir si seguirás cerrando los ojos para no ver, o si serás lo bastante valiente para asumir que cada encuentro es un examen de tu propia alma. Si este vídeo te ha hecho pensar diferente, si te ha removido aunque sea un poco, quiero que escribas en los comentarios una frase: estoy dispuesto a ver mi sombra. Esa será la señal de que no solo entendiste, sino que también diste un paso más allá que la mayoría. Suscríbete, porque lo que viene en este canal no es entretenimiento vacío. Son verdades incómodas que pocos se atreven a pronunciar. Aquí encontrarás lo que nadie quiere decirte, pero que tu inconsciente necesita escuchar. Y ahora sí, me despido con algo que quizá no esperabas. La próxima vez que estés a punto de acostarte con una mujer, recuerda que no te estás desnudando solo ante ella. Te estás desnudando ante ti mismo. ¿Listo para soportar tu propio reflejo? Nos vemos en la próxima, si es que te atreves a volver